Y le vamos a dar la bienvenida que le hicimos esperar, pobre, durante unos minutos a Patricia Flier, doctora en Historia de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo estás, Patricia? Lucas Sarri y Aldana Somoza te saludan acá en Intereses Colectivos. ¿Nos escuchás? Ay, no te Se escucho escucha nada. Ahora perfectamente. sí te escuchamos, Patricia. Bienvenida de nuevo, así, bienvenida. Ahora, bienvenida, gracias por esta invitación, porque como bien decías, yo soy profesora de la Universidad de La Plata, pero tengo el orgullo más enorme de que hace 10 años formo parte de la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad de la Asociación Bancaria. Entonces tuve el privilegio absoluto que esa organización, que es la Asociación Bancaria, nos convocó a los que estábamos trabajando en la universidad a trabajar codo a codo con los trabajadores bancarios para recuperar aquello que era conocer, reconocer, reparar y transmitir. Y esto se ha hecho y es un ejemplo para muchas instituciones lo que la bancaria ha hecho en torno a estos pilares que recién decía Aldana, ¿no es cierto? El de verdad, justicia, memoria y reparación. Entonces es un orgullo que podamos mostrar que la memoria, la memoria como acción política es una nota distintiva de la asociación bancaria, ¿no? Ujú. En tiempos donde hoy me preguntaban, y bueno, ¿qué diferencia hay entre este 25 de marzo, el 24 y el 23? Yo creo que la marcha de ayer nos dio esos pilares de la resistencia que están incólumes, ¿verdad? Esto que podemos decir, estamos en las calles y hay un aire nuevo que está en nosotros dándonos las energías para el seguir andando, ¿verdad? Ujú. Patricia, ¿cómo hay que seguir trabajando la memoria hoy? Ay, Porque estábamos pensando en eso, ¿no? Bueno, con estos discursos, con las nuevas generaciones, que por muchos años dimos por sentado que habían ciertos consensos que parecieran que no están tan firmes o hay que seguir trabajándolos. absolutamente, Aldana. Y esto creo que ha sido uno de, cuando uno hace balances, diagnósticos y también un poco de, a ver, ¿qué nos pasó? ¿No? Porque como vos bien decías, estábamos convencidas, bueno, las historiadoras un poco no tan convencidas, porque hace muchísimos años que trabajamos justamente con lo que son las políticas de memoria y con los ciclos memoriales. Entonces, cuando nosotros hablamos de memoria, sabemos que estamos hablando de disputas memoriales, ¿no? Y esas disputas memoriales se disputan en la calle, porque la memoria no tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el presente y con el futuro. Entonces, sabíamos que este era un espacio en el cual, desde hace muchísimos años, esa memoria que hoy reclaman de memoria completa, etcétera, etcétera, estaba en el escenario, solo que estaba agazapada, y en todo caso con lugares más poco visibles, pero siempre estuvieron. Digo, hay tesis doctorales que han trabajado sobre la memoria militar y que quizás no tuvo la fuerza de la otra memoria para salir en el escenario porque no había tiempos de audibilidad para esas memorias. Y hoy este elenco gubernamental habilitó la emergencia de esa memoria que a nosotros nos tiene sorprendidos. Ujú. Sorprendidas y sorprendidos porque la pregunta es, ¿y qué fue lo que nos pasó? ¿Por qué nosotros no nos dimos cuenta de que pueden hoy reivindicar y en el nombre de esa reivindicación hacer usos políticos del pasado que nada tiene que ver con la verdad histórica? Entonces la pregunta es, ¿qué nos pasó con la transmisión? Si Ujú. los pilares, decíamos, era conocer, reconocer, reparar y transmitir, acá hay un anclaje que nos está haciendo ruido, que es la transmisión. A ver, ¿cómo hicimos nosotros o qué nos pasó para construir lo que a mí me gusta denominar los pilares de resistencia? Es decir, sabemos que esto es una disputa y que en algún momento pensamos que esto era de una vez y para siempre, pero cuando miramos la historia mundial sabemos que estos ciclos emergen para romper. Y entonces, justamente, digo, el jueves próximo, que va a ser el acto de nuestra secretaria de la Asociación Bancaria, nosotros pusimos como lema
y digo, quiero esto, es Claudia Ormachea, ¿no es cierto?, como secretaria nacional de Derechos Humanos, Género e Igualdad, que propusimos como lema volver a la historia y a la memoria como acción política. A ver, algunos de nosotros tienen duda que la dictadura se instauró en Argentina para instalar un nuevo modelo de acumulación, que podemos denominarlo neoliberal, o la vuelta al mercado, y que sabemos que estos modelos tienen, en todo caso, un objetivo muy claro, que es a partir de la instauración de la vuelta al mercado, crear nuevas reglas y nuevas relaciones sociales, en que los que van a ganar van a estar muy poquitos y la enorme mayoría estaríamos debajo en lugares donde la riqueza no va a llegar, ¿sí? Entonces, yo digo, volvamos a la historia, pero volvamos a la memoria, ¿no? A la memoria como acción política, porque la memoria es eso, la memoria es subjetiva, es política, está para incidir y para molestar. Más que nunca tenemos que volver a la memoria como acción política. ¿Por qué? Porque tenemos en nosotros lo que ha sido este legado indestructible, que es el legado de los organismos de derechos humanos, como ustedes decían, pero las madres, abuelas e hijos, que nos han marcado el camino, ¿verdad? Entonces, lo que les propongo es volver a revisitar aquellas cosas que tienen que ver de las categorías con las cuales nosotros tenemos que transformar este presente y el futuro. Porque la memoria es esto, la memoria es disputa. ¿Y disputa a partir de qué cosas? Nosotros tenemos no solamente la verdad jurídica, que dice, esto fue genocidio, ¿sí? Esto no es uno, yo creo, nos parece, podemos inventar. Nosotros fuimos a los pilares centrales que tienen que ver con la justicia, pero además con otro elemento, que es la verdad histórica. La verdad histórica, que es en todo caso aquello que nosotros hacemos en los campos, en el campo académico, que necesitamos ese distanciamiento crítico para señalar y poder explicar qué fue lo que pasó en nuestro país, por qué pasó lo que pasó, y cuáles son los sentidos de esa transformación histórica y cómo eso impactará en las sociedades. No podemos hacer futurología, pero sí podemos mirar que aquí hay modelos y genealogías que vienen anunciando cuál es el proyecto de país que intentan imponer cuando en un juego democrático ganan libremente, pero para instalar sobre qué bases están organizando ese futuro, ¿verdad? Nos propusieron, digo, este es un presidente que no nos mintió en principio. Sí. Digo, claramente que iba a hacer esto y nosotros, muchos de nosotros, no va a ser capaz. No, o te decían en el Congreso lo va a frenar y el tipo metió DNU como loco. ¿No es cierto? Entonces, creo que también nosotros, este 24, yo no sé si ustedes compartirán conmigo, pero yo creo que hay un nuevo clivaje a partir de este 24. Porque somos muchos, estamos en la calle y nos damos cuenta de que la disputa memorial y la disputa política adquiere nuevas características. Nuevas características en torno a que nosotros, digo, a ver, los trabajadores bancarios, ustedes tienen Arqueología de las Ausencias, es una plataforma virtual en el cual están esos 190 trabajadores y trabajadoras detenidos desaparecidos, está la reconstrucción de su vida. Allí está, fue un momento, pero ¿qué nos faltó? ¿Qué nos faltó? Y yo no tengo dudas de decir que quizás una de las patas que tiene que ver con la responsabilidad empresarial, por ejemplo, que no avanzamos como tendríamos que haber avanzado sin el plano de la justicia, de la sanción, de la visibilidad, de lo que fue, esos cómplices que llamaron a las Fuerzas Armadas para instaurar un modelo de expoliación como el que nos trajeron. Entonces, ¿no será tiempo en todo caso de volver a revisar qué cosas hicimos muy bien, qué cosas hemos trabajado en la reparación simbólica, en la reparación material, pero qué cosas nos faltó? ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cómo vamos a incidir en que yo miraba cuando hacíamos esa recuperación y hoy ustedes decían claramente, cerraron el RUTB. ¿Nosotros de dónde creen que recuperamos? ¿Quiénes fueron los trabajadores y trabajadoras bancarios detenidos desaparecidos? A partir del RUTB y un cruzamiento con otros
espacios de información como la Comisión Provincial por la Memoria. A ver, recorrimos todos para poder armar ese proceso del conocer y reconocer quiénes eran las víctimas del terrorismo de Estado, que eran trabajadores bancarios. Y hoy nos están desarticulando. Entonces, yo creo que más que nunca es trabajar en la construcción de los pilares de la resistencia. Pilares de la resistencia quiere decir, bueno, hacemos un balance, mea culpa, pero acá hay un actor muy fuerte que tiene que ver con el capital nacional y el transnacional más concentrado, que hoy nos están dando una lección. Y nosotros tenemos mucho para responder también, porque tenemos esa memoria militante y tenemos la acción. Entonces, la invitación es esta. Aldana, no nos han vencido. Lo van a intentar, pero esto es una batalla que recién comienza. Entonces, somos depositarios de una memoria individual y colectiva. ¿Y ustedes? Sí, no te quería interrumpir. No, estaba pensando en cómo seguir pensando los derechos humanos, como decías vos, ¿no? Cuando hablamos de memoria es hablar de presente y hoy se está avanzando con muchísimos derechos humanos en la Argentina, contra los sindicatos, contra todo sector que se organice para defender sus derechos están siendo atacados. Entonces, ¿cómo repensar también los derechos humanos en este contexto, ¿no? Justamente porque es el paradigma de los derechos humanos. Es decir, son los anteojos con los cuales nosotros miramos el mundo y construimos el mundo, ¿sí? Volvemos a hacerlo más simple. ¿Qué es trabajar en la defensa de los derechos humanos? En esto que tiene que ver con el derecho a la vida, el derecho a la expresión, derecho a tener una vida digna, ¿sí? De todas, todes, de los ciudadanos, y en particular estamos hablando de esta construcción de una ciudadanía inclusiva en Argentina, ¿verdad? Entonces, el ataque viene claramente en que si en la dictadura necesitan las Fuerzas Armadas para que a través del terror disciplinar a la sociedad para aplicar un modelo, ¿no les parece que es casi volver a reiterar ciertas figuras donde otra vez es el miedo, es la violencia, este ejercicio constante de tratar de aplicar, de disciplinarnos nuevamente para volver a expoliar a la sociedad argentina, que no solamente construyó memoria, construyó derechos y consolidó derechos? Entonces, ¿ustedes recuerdan? Hace muy poquito estuvo Sergio Palazzo en el acto del 8M, y él decía, este modelo viene por los dos pilares que están haciendo ruido, que son los feminismos y el sindicalismo. Claro. Entonces, van a venir por esto, porque el feminismo es un paradigma de defensa de que todos tenemos derechos a ser lo que deseamos ser, en el marco del respeto y del cuidado, construyendo un mundo donde la justicia social y la equidad estén como banderas. Y esos no lo quieren. Entonces, yo sé que ahí tengo, en todo caso, desde estas herramientas de pensar que esto es un mundo para todas y para todos, características elementos para construir unidad. Porque si vamos a estar solos y en todo caso discutiendo cuál es el feminismo que tiene capacidad de transformar y quién no, vamos a perder esta lucha. Es un momento de unidad donde esos elementos, bueno, los derechos humanos de cuarta dimensión, dicen, traduzcámoslo en cosas mucho más concretas, que tienen que ver otra vez el derecho al bienestar, el derecho a ser respetados por ser quienes somos, ¿verdad? Entonces, hay acá dos pilares que ellos van a tratar de destruir. Esto desde lo perverso de hablar de ideología de género cuando estamos hablando de perspectiva de género que apunta a un mundo más igual, y al sindicalismo, porque es el sindicalismo el espacio que va a defender los derechos de las y los trabajadores. Entonces, nos queda claro que es un tiempo que vamos a tener que respirar hondos, que tenemos herramientas, pero tenemos elementos. Hay un autor que a mí me encanta, un autor español, que siempre decía, elogios de historia en tiempos de memoria, ¿sí? Y hablaba porque es un historiador español que decía que los españoles no pudieron tramitar lo que había sido la guerra civil y el franquismo, etcétera, etcétera. Entonces digo, nosotros tenemos experiencias concretas de defensa. Hay una historia y una memoria, el movimiento obrero, que cuando se puso de pie,
pudo frenar los avances del capitalismo con todas sus perversiones más profundas y sus aliados tradicionales. Entonces, sentémonos a pensar juntos en construir esto. Nosotros tenemos la Secretaría de Derechos Humanos en la Asociación Bancaria. ¿Y saben qué? Si nos miramos con los otros sectores, estos movimientos sociales, tenemos mucho para mostrarle de lo que es la acción colectiva, de lo que es la organización. Vamos a tener que andar juntos con ellos para construir y decir que acá no van a pasar. Y aparte algo, perdón, no, porque me quedé pensando en todo lo que decís y lo primero que me viene a la mente son los adolescentes y los chicos que están todo el tiempo bombardeados por estos mensajes de odio, de bronca y que los instalan de alguna manera. O sea, yo como padre, si bien hablo con mi hijo y demás, mi hijo grande ya tiene casi 16 años, vos hablás con compañeros de ellos que defienden la política de Milei o defienden desde otro lugar, o sea, sin el entendimiento tal vez, o sin la historia, o sin esto, de esta memoria que uno quiere reivindicar a través de los años con lo que es el 24 y demás, pero a veces lo veo tan complicado, tan difícil, porque por eso yo recién te escuchaba, digo, ¿cómo se hace o desde qué lugar se puede llegar, más allá de estar todo el tiempo contando lo que realmente sucedió? Ah, exacto. Yo creo que también ese es el gran desafío te lo planteo como docente. Hoy yo empezaba a dar clases en la facultad y también decía, estos son jóvenes de 20 años Claro. a los cuales nosotros decimos, por favor, creemos que todos lo saben y de historia argentina no saben absolutamente nada. Y estoy hablando de alumnos de cuarto año de sociología. Y qué terrible. Entonces eso nos vuelve a un pilar que yo quisiera conversar con ustedes que tiene que ver con la educación. ¿Por qué desfinanciaron el sistema Claro. educativo? ¿Por qué nos banalizaron? ¿Por qué nos desjerarquizaron? ¿Por qué todo esto que tenía que ver con la transmisión y que nosotros estuviéramos a la altura de poder transmitir con estas nuevas formas de esta revolución epistemológica? Hoy se aprende de otra manera. Claro, claro que hay un bombardeo de información que tiene que ver con el mundo virtual y nosotros todavía como vieja profesora de historia digo, tenemos que leer y los niños no quieren leer No. y tienen un sobrebombardeo de cosas porque lo que apuntan es que nadie sepa cuál es la verdad, ¿sí? Este es el punto. Hoy nadie sabe la posverdad como elemento. Es un elemento de dominación feroz y si nosotros no encontramos la forma en que volvamos a decir que lo que es y no es lo que pueden ser, nos construyen cosas que llega a un mundo donde decimos, hasta desconfiamos y estaré Sí, pensando lo que debo pensar, tal cual. ¿no? Entonces, esa sobreabundancia de información para que no tengamos conocimiento me parece, los desafíos con los cuales nosotros tenemos que trabajar fuertemente. Y compañeros, yo les digo esto, volvamos a la memoria como acción política, porque la memoria es la que, apoyada en los principios de verdad, fíjense, volvemos a una cosa que parece volver a la verdad, como si alguien de nosotros no pensara que eso es un principio consagrado. Y hoy tenemos que volver a trabajar con eso y transmitir a nuestros jóvenes la pasión por la verdad, por ejemplo. La pasión de sentir, yo les diría, yo les propondría que si dijéramos, che, historia, ¿por qué y para qué? Por ejemplo. ¿Para qué sirve aprender historia? Entonces, si volviéramos a esas cosas sencillas, de construir ciudadanía donde nos entendamos que somos argentinos por estas razones, porque tenemos este pasado, porque tenemos estas expectativas, porque tenemos un destino común, entonces me parece que podríamos empezar a desbaratar algunas de estas cosas. ¿Ustedes vieron lo que fue el documento del AGE? Ese Sí. documento donde asusta, Sí, asusta es con la tremendo. seriedad, con la solvencia con el cual recurre a la historia para explicarnos un acontecimiento con una falsedad más clara. Ah, Lo no, hicieron el año inmutado. pasado también, en el anterior 24 de marzo, y bueno, usan esos recursos, ¿no? Provocar para salir a responderle. Pensaba recién cuando hablabas de la historia en esta frase de Rodolfo Walsh, ¿no? Que las clases dominantes siempre procuraron despojar de historia a los trabajadores para que una lucha siempre esté separada de la otra, ¿no? Y que se pierda esa historicidad de las luchas que, bueno, que te dan herramientas también para seguir defendiendo. Pero pensaba también en esto que decías de la educación,
en la importancia del rol del Estado, ¿no? Porque ahora el Estado está retirado en su rol de seguir construyendo esa memoria en políticas, en escuelas. De hecho, acá en la ciudad de Buenos Aires en muchas escuelas se prohibieron actos del 24 de marzo. Entonces, creo que el desafío es cómo seguir esa tarea, por lo menos ahora en estos años donde el Estado desapareció de esa tarea. Quizás ahora vuelve a, bueno, los organismos siempre tuvieron un rol fundamental, pero digo, los sindicatos también ahí en el rol de, bueno, de sumarse y de seguir profundizando esa tarea, ¿no? Lana, más que nunca, porque nosotros vamos a tener que, o sea, no podemos pensar una sociedad sin el Estado, un Estado como articulador, ¿no es cierto? Y sabemos que ahí está una de las herramientas con las cuales van a tratar de desarticular lo que es el patrimonio de saber quiénes somos y qué queremos y qué construimos. Y porque de hecho hemos relatado y hemos construido una historia de resistencias. Si yo digo que el movimiento obrero en Argentina ha sido uno de los pilares para la construcción, claro, tengo que contar, porque esa narrativa basada en la verdad histórica es la que nos va a hacer ciudadanos, pero claro que el desafío es fuerte. Yo digo, creo que vienen tiempos de que los aires no van a ser buenos, que vamos a tener que volver a militar en cada uno de los lugares. Y nosotros que tenemos conciencia ciudadana, que tenemos conciencia de pensar en el bien común, Aldana y Lucas, yo creo que ahora viene un tiempo de enorme esfuerzo, Sí. de enorme esfuerzo y se milita en cada uno de los lugares. Digo, a ver, yo diciéndole a mis estudiantes, estamos en la universidad pública y tenemos una enorme responsabilidad por estar en la universidad pública. Esto, que es un privilegio de estar aquí, es una obligación para construir ciudadanías inclusivas y demostrar que esta expoliación ha sido, en todo caso, porque nos hicieron creer también que la política y lo político no tiene ningún sentido. Entonces, yo creo esto, y creo firmemente, compañeros, que tenemos que buscar esta forma de alianzas estratégicas para volver a escucharnos entre nosotros, a respirar hondo y a construir los pilares de resistencia, porque no podemos entregar lo que es nuestro patrimonio, de esta memoria colectiva, que en todo caso dijo que aquellos jóvenes que pensaban en un mundo de iguales, de un proyecto de inclusión, no fueron vencidos y que nosotros somos en todo caso los herederos de ese modelo de país que dice, claro, hay una innovación tecnológica que nos apabulla, no sabemos esto de la inteligencia artificial. Bueno, tendremos que estudiar mucho más, tendremos que actuar mucho más rápido, tendremos que hacer cápsulas rápidas de información y que nos vuelvan a creer en lo que estamos diciendo. No toda narrativa es una narrativa que apunta a la consolidación de un país con principios, ¿verdad? Con principios basados en lo colectivo, en lo solidario, en aquello que pensamos de que tenemos espacio para todos, ¿verdad? Entonces, claro que nos vienen tiempos difíciles y yo les propongo eso. Empecemos desde el amor y tomemos desde el amor y desde el compromiso eh, volver a retomar esas banderas de lucha y decir, señores, acá, y sobre todo esto, fíjense, acabamos de editar ese primer fascículo sobre la historia de las luchas de las mujeres en bancaria. Hay una memoria, un reservorio de historias que nos van a servir para construir el presente y el futuro. Claro, en tiempos donde nos desacomodan, porque se acelera el tiempo, ¿verdad? Se acelera el tiempo y lo que avisora no parece que va a ser bienestar para todos, sino que vamos a ir perdiendo. La construcción otra vez del estado de malestar. La construcción del malestar como fue la construcción del estado de malestar en la década de los 90. Pero ya sabemos lo que pasó en el 90. Contemos, busquemos formas de contar la expoliación más terrible que fueron las AFJP en Argentina. Volvamos a visitar aquello, porque ahí está nuestra grandeza y nuestra fortaleza. Sabemos que cuando se aplicaron el modelo neoliberal, el recetario neoliberal, y que nos dieron el premio más importante con la crisis de 2001,
Eso fue el premio al mejor alumno de la década de los 90. Entonces, bueno, volvamos a explicar esto. Aunque nos cansemos, aunque nos derriban, nosotros tenemos la obligación. Y sí, y es que en realidad pasa por ahí, estar insistiendo constantemente porque ellos van a ir por más, van a ir, te van a haber caído, vas a tener que levantarte de nuevo, vas a tener que reforzar. Patricia, queremos agradecerte, la verdad que nosotros con Aldana nos quedamos enganchados escuchándote, los dos, a mí me retrotrae más allá del tema que se habla, facultad, historia, ¿viste? Cuando una clase te resulta interesante, bueno, a mí me trasladaste ahí. Y a Aldu también, así que, o por lo menos lo vi así. Muchos de nosotros fue en el tú marco también, de la educación pública, ¿no? sí, Que algo se nos Universidad de La despertó Plata, a así raíz que de sí. algún profesor, algún docente, la organización misma estudiantil, ¿no? Que te hace ver el mundo de otra manera. Lo mirás de otro lugar. Hoy lo hablábamos con Aldana. Yo que tuve una crianza totalmente diferente, tal vez a lo que hoy pienso. La facultad abrió mi cabeza del estudio, la vida, y me hizo dar cuenta, no sé si, como hoy me decía el tachero, no sé si la verdad absoluta, pero sí algo que no sabía que existía o que pensé que no existía. Bueno, profesores como vos, personas como vos han hecho que hoy tenga este pensamiento o que intente de alguna forma hacer llegar, siempre con una verdad de lo que es, de la objetiva, de lo que se vive. El dato, esa famosa frase, ¿no? El dato mata relato. Tiene que ver con eso. Bueno, Bueno, una mirada de mundo. sí, exactamente. Gracias, Patricia, te mandamos un Gracias beso a grande. ustedes. Sigamos juntos. A Sí. ver, ese es el desafío. Sí, Démonos la mano para construir, porque por nosotros y por lo que vienen, ¿verdad? Entonces, exacto. vamos compañeros, que la lucha es mucha, pero nosotros somos más fuertes, ¿sí? Te mandamos un beso abrazo, grande, Patricia, Patricia. gracias. Finalmente, Un placer. gracias a ustedes.